Bien, a ver entonces. Vamos a revisar estas imágenes que llegaron a la zona de una camioneta de esa cayó cuando menos 2 personas heridas. Auxiliaba por decirlo que Bien, entonces el segundo tema de la unidad de hematología es lo que hoy nos toca avanzar. El tema se denomina leucocitos o glóbulos blancos, también llaman serie blanca, ¿no ve? Entonces, terminología como leucopoiesis, que significa que es el proceso de la formación de nuevos glóbulos blancos o leucocitos que tiene lugar en la médula ósea a partir de células madres de la médula ósea. Se forman los mieloblastos que en sucesivas divisiones y proceso de maduración se van a convertir en glóbulos blancos de tipo granulocito. ¿Cuáles son los granulocitos? Ya en la clase anterior algo hemos repasado. ¿Qué células blancas denominamos granulocitos? Hola. ¿Están atentos o es que están en otra cosa, chicos? Sí, a los basófilos, a los eosinófilos y a los neutrófilos. Ya, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ¿no? Y obviamente a este grupo también entran los neutrófilos inmaduros, llamados también basiliformes o bastonados, ¿no? Bien, a ver, pasemos. Leucocitos, entonces, nombre con el que se conoce a los diferentes tipos de células blancas de la sangre. Tienen formas redondeadas, nucleadas, de tamaño diverso, que oscila entre 8 a 12 micrómetros de diámetro. Principalmente participan en mecanismos de defensa como parte del sistema inmune, pero son cinética, morfológica y funcionalmente diferentes. Tenemos aquí un ejemplo, el porcentaje en el que se encuentran, ¿no? Y en dos especies distintas. Entonces, ya habíamos hablado anteriormente de que los leucocitos se dividían en polimorfonucleares o granulocitos y mononucleares a granulocitos. Los polimorfonucleares, ahorita acaba de decir su compañera, son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ¿no? Y los mononucleares son los monocitos y linfocitos. Bien, entonces vean cómo varía la población total de leucocitos por especie. Entonces, a nosotros un poquito se nos complica nuevamente sabernos tantos datos de memoria, ¿no? Entonces, por eso que hay que tener tablas bien ilustraditas y guardaditas en un lugar accesible, que el momento que nosotros necesitemos podamos acceder a estos datos, ¿no? Miren, en el caso canino puede tenerse una población de leucocitos hasta 15.000. Está un tanto desfasado aquí, si se fija, esto, ¿no? 15.000. En el caso del bovino es prácticamente la mitad, 7.000 células blancas por microlitro. Entonces, en volumen mayor, el doble en el caso del canino. Ahora, de esos 15.000, vemos el desglose en porcentajes de cada tipo de células blancas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en el caso del
Perdón, se fue. El porcentaje mayor en el caso del canino corresponde a los neutrófilos. 60% de los 15.000, o sea, más de 7.000, casi 8.000 son neutrófilos. Luego le siguen los linfocitos, que es 30% de los neutrófilos. Luego ya en cantidades mucho más pequeñas están los eosinófilos 5%, monocitos también anda por ahí 5%, y los basófilos, miren, la cantidad es sumamente pequeña que no llega ni al 1%, apenas 0,5%. ¿Eso qué quiere decir? A veces una o ninguna célula en 100 células blancas contadas vamos a encontrar de los basófilos, ¿no? Ahora miren, en el caso del bovino, ¿qué sucede? Que la mayor población de los glóbulos blancos corresponde a los linfocitos, al revés, al de los caninos. Un 30% los neutrófilos y luego tenemos 5% de eosinófilos, 5% de monocitos y los basófilos 0,5%. Entonces siempre las diferencias más significativas va a ser entre lo que son neutrófilos y linfocitos. En las distintas especies es ahí donde va a haber el juego. ¿Ya? Entonces eso para que tengan una idea de nuestra labor un poquito se complica con estas variaciones por especie que tenemos, ¿no ve? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Se escucha? Sí, doctor. Sí, doctora, se escucha. Entonces, bien, esto ya lo habíamos visto la clase anterior. Es por eso que les he pedido que traten de memorizar estas figuras. ¿Por qué? Porque en esto se basa toda nuestra observación microscópica de un frotis teñido de sangre, ¿no ve? Entonces, tienen que tener en la mente bien nítido esta fotografía de cómo lucen los eritrocitos, así como lo están viendo, formas redondas, esféricas, luego anucleados, y especialmente en el caso de los glóbulos blancos, ¿no? Recordar muy bien su clasificación en polimorfonucleares, estos de acá, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, las diferencias morfológicas entre ellos. Los tres se llaman, ¿qué cosa? Granulocitos, precisamente por los gránulos intracitoplasmáticos que se tiene, ¿no ve? Gránulos dentro del citoplasma, que en el caso del eosinófilo se tiñen de color rosado rojizo, en el caso del basófilo de color azul púrpura, en el caso del neutrófilo hay también gránulos, pero no se tiñen, por esa razón que quedan así incoloros. Después la morfología de sus núcleos, que tienen que recordar, por algo se llaman polimorfonucleares, ¿no? Que son varios núcleos que tienen diversas formas. Aquí, por ejemplo, tiene 3 segmentos claramente visibles. Y acá 2 segmentos visibles. Acá solo se ve una mancha por debajo de los granulocitos, ¿no? Y el bastonado que tiene forma de bacilo, ¿no? Eso. Entonces, y los mononucleares, recuerden, linfocitos, siempre esféricos, de forma circular, su núcleo que ocupa gran parte del citoplasma, el monocito, la célula más grande de entre todos, el núcleo de forma riñonada y ambos sin granulaciones dentro del citoplasma. Entonces, este país tienen que recordar y dominar perfectamente, ¿no? Bien, pasamos. Esta ya es una vista
solo de glóbulos blancos sin los eritrocitos. Y nuevamente ahí vemos, en el caso del neutrófilo, están los gránulos, se ven, pero que no tienen coloración, ¿no? Y el núcleo que tiene varios segmentos, en este caso 1, 2, 3, 4, 5. Los basófilos, aquí, de color azul, los gránulos intracitoplasmáticos. En el caso del eosinófilo, un rosado rojizo marcado. Los linfocitos, ahí está, sin granulaciones, un solo núcleo al centro. El monocito, bastante grande en tamaño y un núcleo arriñonado. Entonces eso nuevamente. Bien, ahora pasamos a repasar, porque esto en realidad ya han debido ver en fisiología también o en otra materia, entonces no es nuevo, ¿no? ¿Cuál es la función de los neutrófilos? Tiene función fisiológica, que es la de fagocitar, y son microbicidas, ¿no? O sea, más que todo bactericidas. También se encargan de la digestión de fibrina, la estimulación de mediadores de la inflamación. Aparte de la función fisiológica, también cumplen una función patológica en procesos inflamatorios como ser glomerulonefritis, que es la inflamación de los glomérulos renales, en casos de artritis reumatoide. Y nos hace una descripción de la morfología, ¿no? El tamaño, que puede variar entre 12 a 13 micrómetros. El núcleo que ya hemos visto hace rato, que es de color púrpura, segmentado con 2-3 lóbulos, cromatina densa, citoplasma gris tenue con gránulos incolores. De acá lo que voy a resaltarles es esto. Su función tienen que sabérsela muy bien, porque para la parte de la interpretación de hemogramas es vital este conocimiento, y principalmente este detalle que dice que son microbicidas bactericidas, ¿ya? Eso es lo que tienen que recordar muy bien. Bien, hay diferencias morfológicas de los neutrófilos en las distintas especies domésticas. Aquí en este cuadro hace una comparación de 4 especies, ¿no? Esto en el caso del canino, bastante segmentado. En el caso del felino, menor la segmentación del núcleo. En el caso del equino también, acá tenemos. Del bovino con buena segmentación del núcleo. Y este es un neutrófilo basiliforme, inmaduro, ¿no? Que no está muy nítidamente segmentado su núcleo. Bien. La siguiente célula blanca, granulocito, vendría a ser el eosinófilo. Función: factores mediadores de inflamación, donde se producen en la médula ósea. Morfología: si se fijan, el tamaño es casi similar al de los neutrófilos, ¿no? 13-14 micrómetros. El núcleo en todos es de color púrpura, segmentado con 2-3 lóbulos, cromatina densa. La diferencia mayor está en el citoplasma, que los gránulos son de color naranja, rojo naranja, ¿no? Forma y tamaño variable según especie. Ahí está. Igual, variación morfológica o diferencia morfológica entre distintas especies. En el caso del canino, en el felino se ve o se nota mejor estos gránulos intracitoplasmáticos de color rosado rojizo.
En el equino esos gránulos son mucho más grandes, ¿no? Nítidos. Ahí. Y en el bovino también muy claramente visibles. Y aquí una forma inmadura del eosinófilo. Pasamos. Basófilos, hemos dicho en porcentaje son muy poquitos. Su función, actúan produciendo factores mediadores de la inflamación, parecido al de los eosinófilos. Tienen actividad en procesos de antígeno-anticuerpo con inmunoglobulinas E, donde se producen igual que las otras dos células en médula ósea. Esto, recuerden, este dato está errado. Morfología, su tamaño solamente es de 12 a 13 micrómetros. Este dato corresponde a los linfocitos, ¿ya? Está mal esto, de 12 a 13 micrómetros nada más. El núcleo, cromatina densa púrpura uniforme de forma redondeada, citoplasma con granulaciones de color púrpura. Entonces aquí la diferencia, ¿no ve? Los gránulos que color absorben, es en eso la diferencia. Bien, diferencias morfológicas de los basófilos en las distintas especies domésticas. Ahí tenemos canino, felino. Acá está bien nítido, ¿no? Los gránulos intracitoplasmáticos de color púrpura, igual que el núcleo. Acá también sí se nota, solo que como son más grandes los gránulos, entonces un tanto como que se confunde con el núcleo. Y en el caso del bovino, más bien no es tan nítido el color púrpura, ¿no? Más bien se tiene como color rosado también. Pasamos, hasta ahí dudas, preguntas. Pasamos al otro subgrupo que sería de los agranulocitos, que dijimos son los linfocitos y monocitos, ¿no? Los linfocitos, entonces, tienen funciones diversas y hablamos de dos tipos de linfocitos, los linfocitos T o quimodependientes, que participan en la inmunidad celular, y los linfocitos B en la inmunidad humoral. Entonces, ¿dónde se producen? Estos se producen en el tejido linfoide por el estímulo de antígenos. Su vida media es de meses. Se encuentran en la circulación en la sangre y en linfa, ¿no? Bueno, los linfocitos T son mucho más pequeños que los linfocitos B. Ahí está la diferencia de tamaños entre ambas células. ¿Ya? Más chicos los linfocitos T y un poco más grandes los linfocitos B. El núcleo tiene cromatina densa, de color púrpura, uniforme, forma redondeada, excéntrico. Eso, como entienden, es a un costado, no está exactamente en el centro, ¿no? Citoplasma celeste uniforme. Vamos a ver cómo lucen. Ahí está. Primero, por especies, miren cómo varía el tamaño. En canino, felino son más chicos comparando con el equino y el bovino. Ahí se ve. Luego, el núcleo hemos dicho que es excéntrico. Está al centro, pero a un costado, ¿no? Ahí está. Ocupa casi todo el citoplasma. El citoplasma apenas con un pequeño borde se está viendo ahí. Acá lo propio. Ahí su bordecito de color celeste, ese es el citoplasma y no tiene gránulos. Acá lo propio. Y estos son linfocitos reactivos, que todos, la célula, tanto núcleo como citoplasma, se tiñen de color azul intenso, así,
A eso se llaman linfocitos reactivos. Y este le llaman granular, ¿por qué? Porque sabemos de que los linfocitos dentro de su citoplasma no contienen gránulos, pero sin embargo aquí aparecen en la parte baja. Entonces esto ya se van a dar cuenta que en ciertas situaciones aparecen estos que no son situaciones normales, ¿no? Monocitos. ¿Cuál es su función? Parecido al de los neutrófilos, es la fagocitosis y remoción de partículas extrañas. Sintetizan factores del complemento y participan en las reacciones inmunes, donde se produce en la médula ósea. Y se van a ir liberando a la circulación, donde permanecen corto tiempo y después van a pasar a los tejidos para convertirse en macrófagos. Su tamaño vemos que va de 13 a 18 micrómetros, esos son los más grandes, ¿no? En realidad. Núcleo tiene cromatina densa de color púrpura uniforme y tiene forma arriñonada, ¿no? O forma de corazón. El citoplasma de color celeste sin gránulos. Ahí lo tenemos. Aquí, por ejemplo, un poco se parece a un neutrófilo inmaduro por la forma del núcleo, ¿no? Parece un basiliforme, pero no. Si se fijan, el núcleo no tiene granulaciones. En el felino, de forma un tanto irregular. Acá en el equino es donde la célula 1, que es mucho más grande, y la forma arriñonada del núcleo se ve perfectamente, ¿no? Aquí también se parece a un riñón. Ya, entonces recuerden, el mismo tamaño y la forma del núcleo un poco varía según la especie animal. Bien, entonces dentro del laboratorio nosotros, aparte de ese examen microscópico de los extendidos teñidos, vamos a hacer también determinación de algunos parámetros parecidos al de los glóbulos rojos, solo que en este caso referentes todo a los glóbulos blancos, ¿no? Entonces vamos a realizar recuento total de los leucocitos, que se expresa por microlitros. Luego vamos a hacer un recuento diferencial que se va a expresar en porcentajes de cada tipo de leucocito y se llama recuento diferencial relativo, recuento diferencial absoluto. El número total de cada tipo de leucocito se va a expresar por microlitros. Y finalmente vamos a hacer evaluación de la morfología, lo que acabo de decir, en un frotis teñido, ¿no? Tenemos que buscar esos cambios cualitativos como el que hemos hablado, el referente a los linfocitos reactivos, con granulaciones y otras alteraciones. ¿Me están escuchando o ha habido alguna interferencia, corte? Hola. No, se le escucha bien, doctora. Ya, continuamos entonces con la primera determinación, evaluación de leucocitos, el recuento total. El recuento total es la determinación del número de leucocitos por volumen de una muestra de sangre, ¿no? Entonces, siempre a la sección de hematología, recuerden, la única muestra que se manda es sangre entera y con anticoagulante ETA de preferencia. Suficiente 1 a 2 ml, pero bien tomadito, que no tenga coágulos, ¿no? El método se hace el recuento en cámara de Neubauer y tiene un margen de error muy alto este recuento,
es casi de un 15%, es muy alto. Hay laboratorios que ya utilizan la citometría, que es todo automatizado, ya no hacemos ese conteo a simple vista, no es la máquina la que se encarga de hacer el conteo. Entonces, en esos casos, ese margen de error baja bastante, hasta un 3%, ¿no? Entonces, los valores de referencia varían. Según la especie es variable, ya vimos en ese ejemplo del canino y del bovino, ¿no ve? Entonces, por eso que el rango de referencia es muy amplio, que nos indica va desde 5.000 hasta 20.000. Es por eso que dice que es variable por especie. Cuando hay un incremento por encima de 20.000, hablamos de leucocitosis, el término leucocitosis usamos. Terminación osis. Cuando hay una disminución por debajo de 5.000, hablamos o aplicamos el término médico de leucopenia. Entonces se añade un prefijo de penia. Entonces, en las interpretaciones siempre vamos a hablar de terminología médica. Continuamos. Hay una cosa que tengo que recalcar acá. ¿Para qué nos sirve esta determinación de la población total de leucocitos? Ahí nos hacemos una pregunta. La pregunta que nos hacemos es que si hay o no hay infección. Entonces, la respuesta es afirmativa. Decimos que hay infección cuando se dan estas dos situaciones, cuando hay leucocitosis o cuando hay leucopenia. Cuando hay cualquiera de estas dos situaciones, nosotros respondemos a la pregunta que nos hacíamos, si hay o no hay infección. Entonces, en ambos casos decimos que sí hay infección, ya sea con leucocitosis o leucopenia. Entonces, por favor, esa situación tomen muy en cuenta para la interpretación de los hemogramas. La siguiente determinación que viene a ser el recuento diferencial de leucocitos. Entonces, el recuento diferencial hemos dicho que se divide en relativa y absoluta. En este caso vamos a hablar del recuento diferencial relativo. Entonces, ¿qué es? Es la diferenciación porcentual de los diferentes tipos de leucocitos en una muestra de sangre y se expresa en porcentajes. Esto tienen que memorizarse bien. Entonces, la muestra sigue siendo la misma, sangre entera con anticoagulante ETA, ¿no? El método que se va a utilizar para esta determinación es la diferenciación microscópica en frotis teñido. Entonces, mañana y el jueves en la clase práctica vamos a hacer los frotis de sangre, van a practicar eso. ¿Y para qué? Precisamente es para esta determinación que nosotros practicamos hasta sacar un buen frotis, dejarlo secar y aplicar la tinción correspondiente, ¿no ve? Entonces, ahí, como les mostré en las diapositivas anteriores, tienen que saber distinguir los distintos tipos de leucocitos y contarlos y también, o sea, en un extendido van a contar 100 glóbulos blancos, hacer la diferenciación y el informe expresarlo así en porcentajes. ¿Ya? Entonces eso se llama ese valor relativo porcentual. Si ustedes totalizan esto, justo dan las 100 células contadas, pues 65 más 25, ¿cuántos son? $90. Acá tenemos 5, 95, 96. Entonces aquí, por ejemplo, hay un error. ¿Cuánto? Faltan 4%.
Esos 4%, ¿a dónde estarán? Si se fijan, ¿qué nos falta aquí? No están los monocitos, ¿no ve? Los monocitos es ese 5% faltante. La diapositiva, esta parte del copy de acá, no se pegó bien. Es por esa razón que le falta. Aquí abajo están los monocitos que corresponde el 5%, con eso dan el 100%, o sea, las 100 células contadas. ¿Ya? Y el valor absoluto no se expresa en porcentajes, se expresa en cantidades fijas, así como en esta, ¿no? Aquí 13.000, este 65%. Si nosotros tenemos la población total de leucocitos, de ahí sacan el 65%, que en este caso viene a ser 13.200 y así sucesivamente. Entonces, lo que sí se están dando cuenta, hay dos formas entonces de emitir resultados. Este que es el valor relativo en porcentajes y el valor absoluto en cifras enteras. ¿Ya? Entonces, los dos son válidos y los dos lo utilizan los laboratorios, pero para la interpretación, la mayoría de los autores de los libros indican que es este el que debemos utilizar, el absoluto. Entonces, más rato van a ver, si el laboratorio les entrega en este tipo de informes, ustedes para interpretar deben hacer esta conversión a valores absolutos. Sí, es sencillo mediante una regla de 3. Vamos a pasar, a ver, va a haber ejemplos más adelante. Ya, y dijimos en estas determinaciones de los glóbulos blancos, el último paso era evaluar la morfología, ¿no? en un frotis teñido. Entonces hay que determinar características morfológicas anormales de interés clínico en los leucocitos de una muestra de sangre. Entonces, la muestra sigue siendo la misma, el examen microscópico de un frotis teñido, los valores se van a expresar como presentes, si hay anormalidades presentes, la cantidad los expresamos así en cruces, si es poquito escaso, de 1 a 5 células anormales con una cruz, entre 5 a 10 con 2 cruces, mayores a 10 con 3 cruces y así sucesivamente. Bien, características morfológicas anormales, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, si encontramos más de lo normal, neutrófilos inmaduros, los llamados faciliformes callados juveniles, ¿no? Entonces, es aquí donde empezamos a aplicar la terminología desviación a la izquierda, regenerativa o degenerativa. Más adelante va a haber un desglose y definición de qué es desviación a la izquierda y cuándo llamamos regenerativa y degenerativa. Neutrófilos con degeneración tóxica, presencia de gránulos dentro del citoplasma. Tienen gránulos, pero que no son visibles porque no adquieren los colorantes, ¿no? Pero en estos casos que son anómalos, sí se van a hacer visibles estos gránulos, por eso se llama degeneración tóxica. Neutrófilos hipersegmentados. Hay un ejemplo más adelante. Linfocitos atípicos es lo que llamamos, en casos de linfoblastos se llaman, en casos de leucemias, eso se ve. Entonces, vamos avanzando. Aquí está, características morfológicas anormales, lo que acabamos de citar, ¿no? Entonces, gránulos azurófilos, dicen, ¿no? Entonces, el linfocito tiene varios gránulos. Aquí abajo, si se fijan, no está muy nítido, pero sí se ve. En el linfocito sabemos que el citoplasma no debe tener gránulos, pero sin embargo aquí sí se perciben algunos gránulos. Entonces, es eso lo que nos dice que este linfocito tiene varios gránulos pequeños de color rosado púrpura adyacentes al núcleo. Después aquí
Inclusiones víricas de moquillo canino. Esto, por ejemplo, nos sirve para hacer un diagnóstico preliminar de moquillo canino. Aquí fíjense el neutrófilo en el centro. Sabemos que en el citoplasma tiene gránulos incoloros, pero miren aquí, parecen lunares, ¿no ve? Y acá también. Entonces, esos en realidad son fragmentos de del virus de moquillo canino, ¿no ve? Por eso dice inclusiones citoplasmáticas redondas de color púrpura claro, características del virus de moquillo canino. Entonces, si ustedes ven esto en el hemograma, más revisan los antecedentes de anamnesis y el examen físico del paciente, entonces pueden llegar a establecer el diagnóstico preliminar de esta enfermedad vírica con un frotis teñido de sangre. Ya, entonces mucho tiene que ver acá la habilidad del técnico para encontrar estas inclusiones víricas. Ya, interpretación del recuento leucocitario. Bueno, hace rato ya les dije que el determinar la población total de los leucocitos nos servía para hacernos la pregunta, ¿hay o no hay infección? Y si encontrábamos cualquiera de las situaciones patológicas, ya sea leucocitosis o leucopenia, nos servía para responder a esa pregunta que si hay infección, ¿eh? Bien, luego, ahí está, leucopenia, nos dice patológica, que normalmente es por neutropenia, por depresión o depresión. Leucocitosis fisiológica por epinefrina, neutrofilia y leve linfocitosis. Patológica por estrés o por uso de corticoides, infección bacteriana. Local o general, secundaria, hemorragias y leucemias. ¿En qué situaciones puede presentarse esos dos tipos de patologías? Es eso lo que nos está explicando. El recuento diferencial, chicos, ¿para qué nos sirve? Hasta con el recuento total dijimos es para responder que si hay o no hay infección, y el recuento diferencial nos sirve para clasificar tipos de infección. Y para eso bien tienen que recordar entonces la función de cada una de las células blancas. Bien. Recuerden, hemos dicho terminología médica, vamos a utilizar según las alteraciones que vayamos encontrando. Entonces, a la fórmula leucocitaria relativa vamos a añadir las terminaciones osis o filia. Eso cuando hay aumento sobre el rango de referencia en el porcentaje de un tipo de leucocito, o sea, neutrófilos. Si hay incremento, vamos a decir neutrofilia. ¿Ve? Eosinófilos, eosinofilia. Basófilos, basofilia. Monocitos, monocitosis. Linfocitos, linfocitosis. ¿Ve? Todo está haciendo referencia a incremento. ¿Ya? Y la terminación penia es para denotar disminución bajo el rango de referencia en el porcentaje de tipo de leucocitos. Entonces, neutrófilos, neutropenia. Eosinófilos, eosinopenia. Basófilos, basofilopenia. Monocitos, monocitopenia. Linfocitos, linfocitopenia. Así, de esa manera, la terminología médica se aplica. Alteraciones de la fórmula leucocitaria. Entonces, neutrofilia. ¿En qué situaciones se va a dar neutrofilia, no?
es el aumento persistente del número de los neutrófilos con defectos funcionales en los mismos. Entre sus causas tenemos infecciones bacterianas, por eso recalqué dentro de las funciones que era bactericida, ¿no? Aquí bacterianas, dice, no, bacterianas. Infecciones bacterianas agudas. Entonces, recuerden que les dije que el recuento diferencial que servía para clasificar tipos de infección, ¿ya? Las infecciones se clasifican en bacterianas, virales, parasitarias, fúngicas, ¿no? Entonces eso en enfermedades infecciosas nos enseña, ¿ya? Luego, en casos de hipertiroidismo, ya al principio citamos estas dos alteraciones, glomerulonefritis, artritis reumatoide, posterior a las cirugías, en casos de leucemias. ¿Ya? Leucemias granulocíticas, miren. Hace rato habíamos hablado de hipersegmentación. Miren, leucemia granulocítica crónica, aparecen muchos neutrófilos segmentados. Normalmente así en un solo campo enfocado de un frotis sanguíneo, neutrófilos, a lo mucho encontraremos, no sé, 3, 4, quizás 5, pero aquí mira, casi son incontables, ¿no? Incontables en un solo campo enfocado. Entonces eso se da en estos casos de leucemia granulocítica. Después la hipersegmentación, aquí se nota bien clarito. Aquí los núcleos. Decíamos que normalmente se tenían entre 3, 4 núcleos. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá más todavía. A eso se refiere cuando decimos la hipersegmentación. Es un caso de leucemia granulocítica crónica. Entonces nos fue. Ya, hace rato habíamos hablado del término desviación a la izquierda. Este término utilizamos cuando hay incremento del número de neutrófilos inmaduros, que también son conocidos como bandas, callados, basiliformes, en más del 10%. Entonces, cuando en el informe del recuento relativo de un hemograma, vemos, y si pasa la población de neutrófilos inmaduros más del 10%, tenemos derecho a utilizar este término desviación a la izquierda. Y dijimos, su abreviación es DI, por si acaso, ¿ya? DI. Entonces, hay desviación a la izquierda regenerativa y degenerativa. Entonces, veamos sus definiciones, ¿no ve? Desviación a la izquierda regenerativa, dice, que tiene que haber incremento del número total de neutrófilos inmaduros, bandas, calladas, basiliformes, en más del 10%, y el número total de leucocitos incrementados. Entonces, hay que fijarse en esas dos cosas. Tiene que haber leucocitosis y ese incremento del número de los neutrófilos inmaduros mayor al 10%. Cuando se da esas dos situaciones, entonces usamos ese término de desviación a la izquierda regenerativa. Desviación a la izquierda degenerativa es el incremento del número de neutrófilos inmaduros, bandas, callados, basiliformes en más del 10%, pero si nos fijamos en el número total de leucocitos, estos están dentro de la norma o disminuidos. Si estamos hablando de leucopenia, ¿no? Leucopenia y con un incremento de la población de los neutrófilos inmaduros. ¿Para qué nos sirve esto? La desviación a la izquierda es para dar un pronóstico.
Cuando la desviación a la izquierda es de tipo regenerativo, el pronóstico es favorable, ¿ya? Y cuando la desviación a la izquierda es de tipo degenerativo, entonces el pronóstico es reservado, ¿no? Cuando decimos reservados, ya dijimos en las clases iniciales que, bueno, las posibilidades de recuperación son nulas, ¿no? Neutropenia, disminución de neutrófilos en la muestra, cuáles son las causas: infecciones víricas, infecciones bacterianas muy severas, anorexia, pirexia, inmunodeficiencia. Entonces, estos casos se tienen que ir memorizando, chicos. Eosinopenia es la disminución de eosinófilos en la sangre, se presenta en casos de enfermedades bacterianas con distribución excesiva de tejido, destrucción excesiva de tejido, estrés crónico, casos de piometra, hiperadrenocorticismo, infección o inflamación aguda, linfocitosis. Este es al contrario incremento de la población de linfocitos en la circulación. Se presenta en leucemia felina, es en el 20% de los casos, en enfermedades bacterianas crónicas. Hay ligera linfocitosis, en ocasiones en parásitos sanguíneos y estados de recuperación de enfermedades. A veces después de las vacunaciones. Leucemia linfocítica y linfosarcomas en perros, gatos y otras especies. Linfocitopenia es lo contrario, ¿no? Disminución de los linfocitos en la sangre. Se observa en algunas infecciones virales, ejemplo, moquillo canino. Ruptura de vasos linfáticos, estrés grave, en casos de radiaciones, insuficiencia renal crónica, enteropatía con pérdida de proteína. Bueno, sin duda se vienen programas muy emotivos a partir de ahora, porque Monocitosis, las terminaciones tienen que fijarse, ¿no? Monocitosis es el aumento o incremento de monocitos en la sangre. Se presenta en infecciones micóticas. Está para la clasificación de las infecciones, eso es lo que nos sirve, ¿no? Les decía, infecciones micóticas difusas en casos de tuberculosis, brucelosis, inflamación crónica, en casos de toxoplasmosis, estrés grave, otros procesos que van a producir daño tisular o necrosis, desórdenes inmunomediados. Bueno, chicos, ahí terminamos. Esto tienen que repasarlo no una vez, sino varias veces hasta que se les vaya memorizando algunas cosas. No se aprende todo de una sola vez, pero reiteradas veces hay que leer, que para la parte de la interpretación de hemogramas es sumamente importante. Hasta ahorita lo que a mí sí ya estaría satisfecha si es que por lo menos se graben en la cabecita que esto, lo de la evaluación de los glóbulos blancos, sirve específicamente para dos situaciones, ¿no? Para definir si hay o no hay infección y clasificar tipos de infecciones, ¿ya? Y las infecciones, recuerden, son 4 tipos: bacterianas, virales, parasitarias y
fúngicas, ¿ya? Entonces aquí está, por ejemplo, dice monocitosis, hay en infecciones fúngicas o micóticas, ¿no? De los neutrófilos, incremento de neutrófilos, hemos hablado en casos de infecciones bacterianas. No ha habido un ejemplo, pero eosinofilia marcada solo nos indica dos situaciones, o casos alérgicos, dermatitis o problemas de ¿qué? Infecciones parasitarias, ¿no? Entonces, por eso decimos que sirve para la clasificación de las infecciones. Entonces, el hemograma, recuerden, es una herramienta básica, barata, que nos sirve para ya establecer un diagnóstico preliminar en corto tiempo y iniciar el tratamiento en función a eso. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Chicos, ¿se durmieron? Bien, pasamos a revisar los cuestionarios. El tema terminamos, pasamos a los cuestionarios. Ubiquen el cuestionario 3, yo también busco el patrón. Doctora. ¿Sí? Sí, yo tenía una pequeña duda, ¿no? Con esto de la desviación izquierda, desviación derecha. Ajá. Cuando hablamos de una desviación, para ver si la he entendido bien, ¿no? La desviación izquierda es cuando tenemos una neutropenia, o sea, que se han elevado los neutrófilos, tanto bastonados como segmentados. Esa sería una izquierda. No, usted está confundiendo. Hemos dicho, para decir si hay o no hay desviación a la izquierda, nos fijamos en la población de los neutrófilos inmaduros, los bacilliformes. Si esa población en la forma de expresión del resultado porcentual sobrepasa el 10%, lo normal encontrar neutrófilos inmaduros es de 1 o 2%. ¿Ya? Eso es normal. Pero si sobrepasa el 10%, entonces ahí usamos el término desviación a la izquierda. Y desviación a la izquierda hemos hablado que hay de dos tipos, el regenerativo y degenerativo, ¿ya? El regenerativo es cuando, además de que se da la situación de que del incremento de esa población de neutrófilos inmaduros mayor al 10%, y además hay ¿qué cosa? Leucocitosis, o sea, la población total de los leucocitos está incrementado. En este caso, llamamos desviación a la izquierda regenerativa, ¿ve? Y si se da lo contrario, hay población de neutrófilos inmaduros mayor al 10% y la población total de leucocitos disminuido o en norma, hablamos de desviación a la izquierda degenerativa, ¿ya? Entonces, y claramente les he dicho, ese término usamos y nos sirve ¿para qué? Para emitir pronóstico, ¿ya? Desviación a la izquierda regenerativa es cuando el pronóstico va a ser favorable. O sea, hay probabilidades de que el paciente se recupere, inclusive sin nuestra intervención, porque ¿qué quiere decir? Su sistema inmune está funcionando excelentemente, ¿ya? Y la otra situación de la desviación a la izquierda degenerativa es cuando la probabilidad de recuperación es nula, que posiblemente vamos a perder al paciente. ¿Por qué? Porque su sistema inmune no está respondiendo. ¿Ya? Para eso nos sirve eso. ¿Aclaré su duda? Sí, doctora, gracias. Ya. Pasamos entonces, vamos a la revisión de los cuestionarios. Ya les dije.
Un ratito busco y habilito de email. Estamos presentando. Hola, chicos. ¿Ya ubicaron sus cuestionarios? Sí, doctora. Bien, ¿se ve el cuestionario 3? No, porque deja de presentar. A ver, entonces vamos a habilitar. Bien, ahora sí se ve. Sí, doctora. Sí, Ya. Entonces, ¿cuántas preguntas tenemos? Es lo primero que hay que ver. Son 12, ¿no? 12 preguntas. Ya, entonces a 10 no da. Las preguntas más sencillas vamos a calificar 2 sobre 5, ¿ya? Ya les voy a decir. Entonces, 2, no, pues, a ver, 10 a 9 serían 90, ¿no ve? Y 2 si calificamos sobre 5 serían los 100. Así vamos a hacer entonces. La mayoría, 10 de las preguntas sobre 9 y 2 sobre 5. Bien, la primera es sencillita, fácil, entonces esa vamos a calificar sobre 5. La pregunta 1 dice, la ciencia que estudia las bacterias se denomina, tenían que complementar nomás, ¿no? Con la palabra bacteriología, y la micología es la ciencia que estudia los hongos. Es aquí algas, no es algas, ¿no? ¿Qué es? Levaduras. Ajá, y levaduras patógenas. Ya. Entonces, esa corrección hacen y califican sobre 5, a 2.5 cada complementación que han hecho. Ya, la 2 vamos a calificar nomás sobre 9. Doctora, una pregunta. ¿En la uno está bien hongos y levaduras o sí tenía que ser levaduras patógenas? Los que son capaces de producir son ¿no ve? Los patógenos, porque los saprófitos
si bien los estudiamos, pero no son causantes de enfermedades, pues por eso tienen que sí o sí